Bueno, filo para todos. Bienvenidos al video número 81 de la lista Navajas y Amigos del canal de Juan Manuel Sosa Licudis. Vamos a ver en este video una de las navajas favoritas de muchos, tope de gama. En uno, la Champion C, como ya habrán visto en la miniatura. Entonces, basta de presentaciones, o mejor dicho, vamos a la presentación y ¡navajas! Bueno amigos, para hoy tenemos la Champion C. Como todos ustedes saben, la Champion fue la navaja más popular de Victorinox desde 1952 hasta 1986, cuando finales de 85 y en el 86 cuando salió la Swiss Champ. Las primeras Champion, la A y la B, eran unas navajas de 6 capas como esta, y ya para la Champion C, que se introdujo al mercado en 1973 hasta el 85 finales, añadieron una capa más, la séptima, que esa capa exactamente corresponde al destornillador Phillips y a la lupa. Hubo 4 versiones de Champion C, hay otras con mayores capas traseras, incluida la C Plus, que ya fue muy posterior. Estaba disponible en las tradicionales cachas Celidor y había 3 modelos especiales, uno de cachas de ciervo como esta, otra de cachas de búfalo como esta que la tengo original, y otra de cachas de nácar. Sus herramientas: la hoja pequeña, la hoja grande, sierra de madera, sierra de metal y lima, el desescamador de pescado. Tenemos las tijeras, tenemos, como ya lo mostré, el Phillips y la lupa. Sus respectivos abrebotellas con pelacables, con destornillador, al igual que su abrelatas con el destornillador más pequeño. Esas versiones, si no estoy mal, obviamente no traían el mini destornillador. Esto fue un aditamento mío de un mini en plata. En las cachas traseras tenemos el punzón. Esta es de las primeras que venía punzón sin ojal. Y tenemos el cincel. Hay otras que traen un pequeño mini destornillador, ya la versión más nueva. Como saben, cada vez van agregando más capas. Champion C, ya después pues fue la Swiss Champ, que añadió la capa de alicates y otras herramientas traseras. Esta es la Champion C desde 1973 hasta 1986. Champion fue un modelo muy popular, después mucho hasta Wenger también produjo una de Champion. Esta la mostrarán más adelante, que es la Champion C, que añade la C Plus, que añade el gancho multiusos, pero esa ya es otra navaja. Muchas gracias amigos. Tremenda las navajas del tocayo, la Champion C del tocayo, mostrando bellezas. Llegó el momento de la reflexión final. Y acá va a pasar algo que nunca hago. Porque normalmente, cuando hablo de ventajas para el coleccionista y ventajas para el usuario, cuando hablo de una catalogada, siempre recomiendo no usarla. Pero en este caso, la Champion C, a pesar de que fue una navaja que estuvo un corto tiempo, es una navaja demasiado usable y todavía se puede encontrar
en cantidades interesantes y no a un precio tan loco como una Champion A, por ejemplo. Y vamos a analizar, a ver, como usuario, ya tener una navajita que tiene la lupa, el destornillador Phillips, el quita escama, las dos sierras, la hoja principal, la tijera, bueno, la capa de abridores, aunque las cachas no sean plus, es una compañía de aquellas. No es una navaja tan ancha como para andar, aunque a algunos les molesta más de 4 capas, el que puede aguantar más de 4 capas es una buena navaja y una muy buena herramienta para llevar encima. Y ni hablar, el coleccionista, cuando adquiere una Champion C, está consiguiendo en estos tiempos una navaja a un precio no muy alto, una descatalogada, que estuvo pocos años como tope de gama y que de a poco van a ir desapareciendo, pero todavía se encuentran y en muy buen estado. Las que están en mal estado, normalmente les falla el sacacorcho, ¿no? Bueno, y la de siempre, la hoja que le cortaron, todo. Pero es recomendable para ambos, para el coleccionista y para el usuario. Fin de la Champion C, una navaja recomendada para todos. Para la semana que viene sería, sí, correcto. Para la semana que viene vamos a estar viendo la Champion Plus. Es decir, no entramos todavía en la Swiss Champ. Vamos con la Champion Plus. Así que, si alguien quiere mandar su opinión o foto de la Champion Plus, me la mandan a navajasamigos@gmail.com. Camaradas, tienen en comunidad para votar cuál es la de las descatalogadas, va de 5 en 5, cuál es la que más extrañan. Así que pueden pasar por comunidad y decir esta o esta tocando, ya dejan su votito. Vamos a ver si tenemos para el final del video alguna foto u opinión de usuario de la Champion C. Mi agradecimiento a Juan Manuel Borrero, el tocayo, y nos estamos viendo. ¡Chao! Down.